Cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Yolima Elizabeth Santander Delgado. Pertenezco al SECAP de Pasto estudiando el segundo semestre del programa de agronomía. Bueno, en este video voy a presentar unas preguntas sobre el reconocimiento de la microbiología. Bueno, como primera pregunta tenemos: ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, primero que todo, la microbiología es la que estudia los microorganismos del suelo, como bacterias, hongos, parásitos, virus, enfermedades. Entonces, pues es tan importante porque en un caso de que un cultivo o se necesite revisar un suelo o algo así, en la microbiología nos ayuda a buscar cualquier tipo de solución para esta enfermedad o bacteria o lo que se nos esté presentando. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas? Bueno, la principal diferencia es que las eucariotas tienen un núcleo definido y las procariotas no lo tendrían. La tercera pregunta: ¿cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Bueno, los organismos que comprenden pues las eucariotas son los protozoos y los procariotas son los cianobacterias o las bacterias. Explica las 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, las células microbianas, bueno, se diferencian de las células animales o de las plantas. También se multiplican y se generan sobre la energía. También, pues las microbianas hacen una existencia y se mantienen alejadas pues de otras células diferentes. También inician su vida, bueno, con una membrana plasmática y así. Bueno, también tiene una capa exterior doble y pues que sirve como para separar el interior de la célula de su entorno y así acceder pues a algunas sustancias. También pues lo del material genético, que bueno, ocupa un espacio así que es recubierto sobre la membrana interior, pues de lo que contiene la célula, ¿no? También lo del citoplasma, que pues es una región en la que existen pues unas conversiones de energía y el desplazamiento también de las partes celulares, que son las que pues transportan proteínas. Y también lo que es de la célula microbiana, que pues se mantiene aislada, como lo había dicho, de unas células, pues de diferentes células, y esto lo hace mediante la membrana celular y eso es lo que le ayuda a mantenerse alejada pues de otras diferentes células. ¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? Bueno, pues lo que controla la abundancia de la diversidad pues es la cantidad de bacterias, o sea, pero esto depende del suelo, de la vegetación, de la humedad y de esas cosas. Entonces, según cómo sea el suelo, va a ser pues la abundancia de algunas, pues de diferentes bacterias y así. Entonces, según cómo sea el suelo, según pues los factores que tenga el suelo, según su humedad y así, va a ser la abundancia de las poblaciones microbianas. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones, su hábitat o el ambiente en el que viven? Bueno, pues los microorganismos se clasifican en 4 grupos, que son bacterias, virus, hongos y parásitos. Y pues cada uno de estos grupos pues, o sea, tiene diferentes relaciones, diferente estructura, nutrición y producción. Entonces ellos pues ya se, se, pues como, se adecúan a diferentes ambientes.
¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Bueno, pues las bacterias de acuerdo a su, o sea, de acuerdo a su forma y clasificación son tres, que son las esferas, bastones y espirales o hélices. Bueno, estas pues la mayoría necesitan lo de oxígeno y las bacterias pues también se clasifican en dos grupos según la necesidad de oxígeno que necesitan para pues para vivir y crecer. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Pues los microorganismos se encuentran en todas, en las mayorías de las partes de nuestro cuerpo, o de alguna planta, o de la mayoría de los alimentos, pues por sus características de microorganismos. Y bueno, pues la mayoría resultan ser beneficiarios para el ser humano, pero también pues tienen su dificultad o su problema que pues puede provocar alguna enfermedad o algún tipo de problema. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Pues la agricultura se beneficia en los microorganismos porque pues estos tienen la capacidad de ajustar pues a necesidades hídricas, bueno, el agua que necesita la planta también ayuda a que ella fabrique su propia comida y a pues al rendimiento de los cultivos, a su crecimiento y así. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Bueno, la bioremediación es importante en el suelo porque pues esta nos permite limpiar terrenos o aguas contaminadas y pues o sea, los terrenos o sea, son necesarios limpiar para pues que tengan para que pues las generaciones futuras de las plantas tengan un buen ambiente, un buen hábitat donde ellas puedan vivir, donde puedan crecer sin cosas tóxicas y puedan crecer tranquilamente. Y pues de las aguas sería o sea, mucho mejor porque las aguas van para plantas, van para nosotros los seres humanos, para animales y así. Entonces una agua descontaminada pues es de mucho beneficio para todos. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? Pues la que a mí me llama la atención es la bioestimulación, pues porque esta ayuda a que las plantas absorban pues nutrientes y este le ayuda al crecimiento de las plantas y también a los mismos microorganismos que están en la tierra. Seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podrá solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo será la acción microbiana de este microorganismo. Bueno, pues, o sea, en mi región sería principalmente las bacterias, pues ya porque estas cumplen la función como de degradar o de descomponer los residuos orgánicos que pues se desechan en las casas o por ejemplo, si tú soqueas, si tú deshiervas, si tú todo eso lo va a descomponer y lo va a volver algo orgánico que lo puede absorber la misma planta o puede ser beneficio para el mismo suelo para que tenga mejor fertilidad y pues es también de mucho beneficio ya que no se necesitaría cosas como materiales fertilizantes, o sea, se disminuiría un poco sobre los fertilizantes químicos, ya que esto pues sí ayuda a las plantas, pero también da una gran contaminación y lo de lo que nosotros debemos preocuparnos y ver es sobre la contaminación que estamos causando, pues en estas épocas y pensar más hacia lo ecológico, a lo orgánico que uno mismo puede producir desde sus casas, desde todo eso y las bacterias o sea, son las que nos ayudan a descomponer eso y darle un provecho a los residuos, a la basura que nosotros mismos decimos para
sacar abono o así.